Muy bien, pues Dios los bendiga. Vamos a entrar en este pasaje de Apocalipsis 2 y 3, donde el Señor Jesucristo entregó un mensaje para 7 iglesias que estaban establecidas en esos días en la región de Asia, Asia Menor, que hoy es la nación de Turquía. Y pues vamos a estar viendo en este capítulo, es precisamente un recordatorio, un comunicado de prácticamente de urgencia para cada una de las iglesias que se preparen para el momento. A las 7 iglesias les está comunicando una por una que Él viene pronto. Y bueno, nos toca captar todos los aspectos que el Señor quiso señalar o puntualizar en cada una de estas iglesias. He comentado que efectivamente fueron iglesias establecidas geográficamente en cada una de estas ciudades de Asia Menor, pero que después de aproximadamente 20 siglos, pues Dios sigue usando el modelo de cada una de esas iglesias para alabar, para, perdón, ojalá y esto me deje un poco en libertad, para señalar y alentar las cosas que Él aprobaba en cada una de estas iglesias, pero a la vez también señalaba cosas que ellos estaban descuidando y que debían de retomar y de ponerlas a la misma altura en la que Él quería verlos. Bueno, vamos entonces empezar a ver algunas cosas. Contiene mucha información, eh, digamos, en el entorno, en la condición geográfica, la condición que tenían estas iglesias como ciudades, que tenían un gran movimiento de personas y eran centros tanto de cultura, de comercio, de la presencia del Imperio Romano, pero mayormente la presencia del pecado. Y bueno, vamos a ir viendo en medio de todo eso lo que nos toca a nosotros recoger. Eh, Estas cartas de Jesús a las 7 iglesias, vemos el estado de cada una de ellas y el estado de nuestro propio andar con Jesús como un reflejo, como viéndonos nosotros en un espejo y tomar en cuenta las cosas que Dios alaba, que Dios alienta, que son de su agrado, pero también de las cosas que debemos tener cuidado y que pues dejamos de lado o que hemos abandonado. También pues veremos lo que Jesús tiene que decir a cada una en lo particular. Y empezamos con la carta de Jesús para la iglesia de Éfeso. En Apocalipsis 2:1 le dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Le dice a Pablo que le escriba, perdón, discúlpenme, estoy conectado con el fondo de Pablo, que Pablo fundó esta iglesia en Éfeso, pero al que le escribió o le dijo que escribiera estas cartas fue al apóstol Juan, que él estuvo también ministrando un buen tiempo. De ahí fue encarcelado para ser llevado a la isla de Patmos por causa de la palabra y del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y le dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto.
Bueno, vamos a ver alguna información de este entorno de la ciudad de Éfeso, primeramente, y luego ya nos enfocaremos en lo que es la iglesia de Éfeso. Éfeso fue la capital de Asia Menor, un centro de comercio de tierra y mar, y junto a Alejandría y Antioquía de Siria, una de las tres ciudades con mayor influencia en la parte oriental del Imperio Romano. Eran muy sobresalientes por el gran comercio y por ser puertos y por ser estadías muy importantes del Imperio Romano. Esto tenía que ver con el mar Mediterráneo. Éfeso era la capital y el centro comercial principal de la provincia romana de Asia, parte de Turquía hoy. Centro de transporte marítimo y terrestre, a la par de Antioquía en Siria y Alejandría en Egipto. Era una de las grandes ciudades en el Mediterráneo. Vamos poniendo en este marco que nos describen estas menciones, que ahí fue donde se estableció la iglesia de Éfeso. Es tan importante ver una iglesia poderosa en un entorno así. Si sabemos algo de la historia de Éfeso y de sus condiciones en aquel tiempo, nos será fácil comprender por qué ocupa el primer lugar en la lista de las 7 iglesias, a la cual fue la primera que escogió el Señor para escribir. Pérgamo es una de las 7 iglesias, era la capital de la provincia de Asia, pero Éfeso era con mucho la ciudad más importante. Presumía orgullosamente de su título, la primera y la más grande metrópoli de Asia. Un autor latino la llamó la luz de Asia. Y bueno, no quiero dejar de que veamos que en este fondo, pues era una gran metrópoli con un gran bullicio comercial, con abundancia de todo. Ahí no había pobreza. Todo era en abundancia. Pero tristemente también en abundancia era el pecado. Bueno, vamos a ver cómo Dios encuentra corazones hasta en los lugares más caídos en el pecado. Veamos cuáles fueron los factores que le confirieron su grandeza preeminente a esta ciudad. Le llamaron el mercado de Asia. Su ubicación la convertía en la ciudad más rica e importante de Asia, Asia Menor, y se le ha llamado actualmente la Feria de las Vanidades del Mundo Antiguo. ¿Se imaginan? Quizás les vengan a ustedes a la memoria en este momento grandes ciudades que se les llaman las ciudades del pecado. Más o menos en esa dimensión se veía a Éfeso, la feria de las vanidades del mundo antiguo. Era una ciudad judicial. Los gobernadores romanos pasaban revista periódicamente por las provincias, y en algunas ciudades y pueblos especialmente escogidos se establecían tribunales para juzgar los casos más importantes. En este sentido, también era un centro judicial de esas regiones o de esas provincias. Éfeso también era conocido mundialmente por ser el centro religioso pagano, cultural y económico de la región. Tenía el notable templo de Diana, quien era una diosa de la fertilidad, adorada con sexo inmoral. La religión pagana tenía toda su fuerza en Éfeso. Era un centro famoso de superstición pagana. Era famosa por las cartas efesias, amuletos
y encantamientos que se tenían por remedios infalibles contra la enfermedad, la esterilidad y la mala suerte en los negocios. Y venía gente de todo el mundo para comprarlas. El templo de la diosa Diana o Artemisa tenía centenares de sacerdotisas que eran en realidad una especie de prostitutas sagradas. Sacerdotisas para ministrar en aquel templo. Más o menos podemos pensar que aquellos que querían purificarse de su pecaminosidad, de su inmundicia o de sus fornicaciones, venían y ofrecían una ofrenda a la diosa Diana o Artemisa, teniendo relaciones con estas prostitutas como una ofrenda para que la diosa Diana purificara sus cuerpos. Bueno, eso tiene que ver con una mente totalmente en tinieblas, cuando hay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Bueno, todo esto se combinaba para hacer de Éfeso un lugar notoriamente malo. Bueno, miren, podemos poner esta ciudad más o menos en la mesa junto con Sodoma y Gomorra, o con el tiempo antiguo en el diluvio, cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra por su alta pecaminosidad que ya no podía soportar, y las destruyó esas ciudades. Igualmente destruyó todo el mundo antiguo. Pero en contraparte, aunque podemos ponerla en la mesa en la misma dimensión o tonalidad del pecado, algo hubo diferente en esta ciudad. ¿Y saben cuál es la diferencia? Que todavía Dios encontró corazones que quisieran recibir su reino, su gloria, su trono, su rey, su salvador y redentor. Y eso es cuando Dios está dispuesto todavía a pasar por alto, ¿verdad?, los pecados en una ciudad, esperando que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en que Dios juzgará con justicia los secretos de los hombres. Bien, entonces, esto es lo sobresaliente, que hubo corazones que respondieron a la presencia de Cristo, al testimonio que el apóstol Pablo llevó junto con su equipo de colaboradores. Y es maravillosa la gracia para pasar por alto tanto pecado, tanta abominación, tanta idolatría, inmundicia. Bueno, vamos a ver este pasaje que habla de la ira de Dios contra el pecado, pero recordemos que en Romanos 5:20 nos dice que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Bueno, es importante que no hay un nivel de pecado que Cristo no haya pagado y llevado en su cuerpo a la cruz, como lo hizo con la ciudad de Éfeso. Y bueno, se estableció ahí un candelero, como dice en Mateo 7, que una luz se enciende y se pone en el candelero. Así encendió Dios la luz del candelero de la iglesia de Éfeso. Es maravilloso ver esta parte, que no importa cuánto el pecado haya sobreabundado, cuando hay un corazón que quiere el perdón de Cristo. Esto nos conmueve. Y para tener una idea cómo la ira de Dios
está contra el pecado. En Romanos 1, 21 al 29, voy a leerlo, y dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Bueno, además de toda aquella mercadería de pecado, estaba la gran barrera de la sabiduría humana. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Su necio corazón fue entenebrecido. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Esto que les comentaba de las sacerdotisas, en las concupiscencias de sus corazones, en su mente torcida, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibieron en sí mismo la retribución debida a su extravío. Una mente perdida en tinieblas, ajenos de la luz, de la vida, de la verdad, de la santidad, de la pureza, totalmente ajenos. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Bueno, podemos ver que en la gran prosperidad, en la gran civilización de una cultura así, haya tanta podredumbre de pecado, porque ellos no tomaron en cuenta a Dios, ni le dieron gracias, y se envanecieron en sus necios corazones. Bueno, nosotros podemos ver que la gracia de Dios para la iglesia que se levantó ahí fue mayor que toda esta podredumbre. Y actualmente podemos ver el mundo entero como una ciudad de Éfeso. Pero la gracia de Dios es mayor todavía. El templo de Diana de los Efesios, Artemisa, era una de las maravillas del mundo antiguo. Se hallaba en esta ciudad y una importante industria era la creación de imágenes de esta diosa. Bueno, quizás les traiga a la mente una industria así en nuestros días y en nuestra cultura. Este majestuoso templo dedicado a Diana era tenido como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El templo de Diana o Artemisa era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Tenía 210 metros de largo por 110 de ancho. Tenía 120 columnas, cada una de 30 metros de altura, 36 de las cuales estaban cubiertas e incrustadas de oro. Era soportado por 127 pilares, cada pilar con 30 metros de altura, y estaba adornado con grandes esculturas el templo.
Bueno, no pensemos que la imagen de la diosa Diana era un culto a la belleza. Nada que ver. Nosotros conocemos una Diana que se llama, una escultura que se llama Diana la Cazadora, pero es un culto a la belleza. Bueno, en este caso, la figura o la imagen era rechoncha, muy gorda, negra. Y bueno, tenía otras manifestaciones muy prominentes que no la hacían nada atractivo. Todo que ver con un ídolo de las tinieblas. Éfeso era un fuerte de Satanás. Aquí eran practicadas muchas cosas malvadas de índole supersticiosa y satánica. Libros que contenían fórmulas de hechicería y de otros artes de depravación prohibidas abundaban en esta ciudad. Cuando el apóstol Pablo llegó a Éfeso y empezó a levantar aquella iglesia, cantidades de personas traían los libros para ser quemados, libros de hechicerías, ante la luz de la justicia y santidad de Dios. Tal era Éfeso. Sería difícil imaginar un suelo menos prometedor para sembrar en él la semilla del Evangelio. Y sin embargo, fue ahí donde la iglesia primitiva obtuvo algunos de sus mayores triunfos. Esto es para la gloria de Dios, de su gracia, de su misericordia, de su gran amor con que nos amó. En ningún otro lugar encontró la palabra de Dios un suelo tan receptivo, echó raíces tan profundas y dio frutos tan sazonados de fe y de amor. Éfeso fue también una de las 7 iglesias en las que Pablo enseñó y predicó. Sin embargo, el final del túnel oscuro se presenta con la aparición de la luz de Dios. En Romanos 5:20 nos dice, pues donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Difícilmente podemos tener una imagen, una idea, una concepción de lo que es el gran amor de Dios, lo que es la gran salvación, la gran redención, la gracia en Cristo Jesús, cuando traemos los puntos relevantes de una ciudad así. Y vamos a leer en 1 de Corintios 1, 16 al 19. Nos dice esto, vamos a ver, bueno, voy a pedir, aunque sea así, la ayuda de Américo, que me ayudes, Américo, con Primera de Corintios 1, 16, perdón, es 1, 26 al 29. 26, 29. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Verdad? Esto es lo que está diciendo también en las regiones de Acaya, en Grecia, lo vil, lo menospreciado, lo que no es, eso escogió Dios para avergonzar a los sabios, a los fuertes. Y es lo que estaba sucediendo en Éfeso. Aquellos que se arrepintieron, que pidieron perdón a Dios, que estuvieron dispuestos a quitarse
la vestidura del viejo hombre con una cultura tan arraigada por siglos. Y de esto escogió Dios para avergonzar a los sabios, a los fuertes, a los poderosos, para que nadie se jacte en su presencia. Es decir, yo te salvé por pura gracia. Si hubiera tomado en cuenta tus pecados, no tenías ninguna oportunidad. Pero yo escogí lo vil y lo menospreciado, lo inmundo, para glorificarme, que yo amo a los perdidos. Pablo, con un equipo de discípulos, ministró en Éfeso por 3 años y advirtió a la iglesia de los efesios que falsos maestros tratarían de apartar de la fe a la gente. No solo era una cultura terriblemente arraigada en el pecado, todavía venían falsos profetas de afuera para tratar de desvirtuar la doctrina que Pablo predicaba. Y voy a leer en Hechos 20, del 28 al 32. Si quieren abrir, por favor, ahí sus Biblias. Hechos 20, del 28 al 32 dice: cuando Pablo llegó, precisamente aquí en Hechos 20, él estaba hablando con el grupo de ancianos u obispos de aquella iglesia, porque era una gran iglesia, no era solamente una iglesia con un solo pastor. Los obispos tenían a su cargo pastores y maestros de la Biblia. Y les dice a ellos: y de vosotros mismos, desde el 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Estos hombres de ahí de Éfeso, de ahí escogió Dios para avergonzar a los sabios, a los fuertes. Estos obispos fueron ganados con la sangre del Señor y el Espíritu Santo los puso sobre su iglesia. Pablo no dio ningún título, no era un papa para estas regiones, sino que el Espíritu Santo los estaba llamando, los levantó, los convirtió en ministros de la doctrina de Cristo. Y les dice: la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Los que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y vendría una horda de falsos maestros, falsos profetas. Pero ¿quiénes eran los hombres fuertes? Estos obispos que el Espíritu Santo estaba poniendo. Y es tan importante un hombre que quiera llenar una figura así, que quiera en su vida conservar la doctrina de Cristo, luchando no solo con un ambiente pecaminoso que lo rodea, sino con los falsos maestros que proliferan queriendo llenar de lodo la doctrina de Cristo. Pero la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Y ahora, hermanos, y de vosotros mismos se levantarán hombres
que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Se imaginan cómo Pablo transpiraba la vida de Cristo, amonestando contra el pecado, contra falsos fundamentos, sabiduría humana y contra falsos maestros? Y los amonestaba para que aprendieran a ser fieles a la doctrina. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Bueno, Pablo ya no estaría con ellos en aquella región. Se despidió aquí en Hechos 20:32 y después escribió desde Corinto, les escribió la carta a los Efesios. Pero fue después. Entonces, nosotros vemos la figura de estos hombres de Dios que hacen de su vida una vida viviente de la doctrina de Cristo y que son probados en todo. Y bueno, a través de los siglos Dios ha perpetuado su sana doctrina. En todo lugar ha levantado hombres y mujeres con esta estatura de su entrega. No viven para otra cosa más que para llevar en su vida y enseñar con su vida los fundamentos de la doctrina de Cristo. Bien, vamos a hacer una pausa y continuamos con la segunda parte.